Esta iniciativa ha logrado llegar a más de 700 candidatas y ha ofrecido las herramientas técnicas bajo la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, el enfoque de derechos humanos y el cumplimiento de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, PIEC 2018 y 2030, y también la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta mentoría el día de hoy, este webinar, es una herramienta más ahora para las alcaldesas y vicealcaldesas electas. En esta sesión tenemos el gusto de tener a la señora Marcela Guerrero Campos, economista, politóloga y política costarricense, exdiputada en el periodo 2014-2018 y actualmente es la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, IFAM. Y la va a entrevistar la señora Aixa Saborío, quien es una gran aliada de Voces Vitales y nos ha acompañado ya en varios webinars. Cuenta con 35 años de experiencia como periodista y como especialista en comunicación estratégica, en asuntos corporativos, relaciones públicas, relaciones con medios de comunicación, asuntos de gobierno, comunicación política, relaciones comunales y gerencia de temas sensibles y crisis. Muchísimas gracias a las dos por estar presentes y en este momento les cedo el micrófono. Espero que sea muy provechosa toda la información que nos van a dar el día de hoy para continuar en este camino de crecimiento y aprendizaje. Muy buenas tardes ya para todas y todas bueno, todos, no sé si habrá algún caballero, todas las personas que nos están en este momento dando la oportunidad a nombre del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Yo quiero agradecer a todos los patrocinadores que están haciendo posible este espacio y espero que este sea en materia presupuestaria uno de tantos esfuerzos que podamos seguir profundizando, porque ciertamente el tema presupuestario, en realidad, como todas las mujeres lo sabemos, sin cacao no hay chocolate, ¿verdad? Es decir, necesitamos tener un punto de partida para organizar esa gran visión que nos ha inspirado estar, obviamente, liderando las municipalidades de este país. Para mí, el esfuerzo que haya que hacer no solo en materia conceptual o en materia de la vivencia que tienen las municipalidades de este país, tiene además un componente que a mí me parece estratégico y motivador. Creo que a veces nos estamos, o en general, hay algunas materias que las mujeres estamos en toda la capacidad, porque desde que somos niñas hemos tenido que aprender a ver dónde están realmente las oportunidades, vamos creciendo y nos vamos organizando en la vida y generalmente hemos visto a nuestras familias distribuir los ingresos o en nuestras carreras profesionales estar frente a la oportunidad de saber que el esfuerzo en materia de planificación y los recursos que ocupamos para cumplir esas metas, pues necesariamente está en una distribución del dinero que tengamos. Ciertamente, en el caso de las municipalidades, hay una relativa diferencia entre lo que podemos señalar son los ingresos, que ahora vamos a hablar más en detalle, de las munis o los gastos que tengan que enfrentar, pero fundamentalmente a mí me motiva mucho porque esto es empezar a empoderar a todas nuestras autoridades locales, mujeres, que tienen un enorme sentido práctico, una gran no solamente solidaridad, sino sororidad con aquellos grupos que son sus iguales o aquellos grupos más vulnerables. Ciertamente, cuando nosotras nos enfrentamos a entender diferentes materias, y yo siempre lo he dicho, tenemos un esfuerzo importante porque quien encara los liderazgos en lo local prácticamente tiene que manejar el bloque de legalidad y algunas materias que son las que les van a permitir moverse como peces en el agua. Yo cuando ingresé a esta institución, tengo que decir, igual manejo un presupuesto y a veces uno se enfrenta a clasificadores de gasto y a una serie, digamos, de conceptos que en la medida en que uno se va involucrando, se da cuenta que eso uno en la vida lo ha hecho. Ciertamente hay especificidades, hay leyes, hay gente con la que uno tiene que asesorarse, pero yo estoy convencida
para todas las compañeras que nos acompañan. Algunas de ellas van a ingresar por primera vez a esta maravillosa tarea de servicio público, otras ya vienen con su, ¿verdad? Con su experiencia. Pero una cosa que yo quisiera que derribáramos, y esta es una tarea que me encantaría que reflexionáramos en algún momento, es que esta ni es una materia árida, ni es una materia para gente que, digamos, no tiene la práctica, menos para gente que, digamos, está en la NASA. Esta es una materia que yo diría necesitamos irla digiriendo. Y gracias a Dios tenemos 4 años irla digiriendo para podernos empoderar fundamentalmente más que saber de números o cómo está distribuido el presupuesto, es para algo fundamental que ustedes están alcanzando, un sueño o están continuando un sueño que es materializar resultados concretos a favor no solamente de la, digamos, del cantón, de la actividad económica, de la distribución de los recursos de forma social, de poder levantar mayores oportunidades, sino fundamentalmente esa visión y esa sensibilidad que tenemos las mujeres. Entonces, yo creo que con un paso a paso, todas de la mano, celebro este espacio, podemos realmente irnos digiriendo poco a poco, de alguna forma, pues, derribando barreras. A veces se nos dice, las mujeres no estamos para determinadas tareas, y yo creo que esa delegación de confianza que ustedes adquirieron en el pasado febrero para ocupar lugares de liderazgo, merecen todo el respaldo institucional para que ustedes se conviertan en personas inspiradoras, no solo frente a la ciudadanía, sino a sus iguales dentro de un consejo municipal o dentro de lo que podríamos decir el régimen municipal. Entonces podemos entrar en materia, Aiza, me parece a mí, en el siguiente sentido. Interiorizar algunos conceptos es importante porque nos permite saber cómo está la cancha marcada. Ciertamente voy a hablar de algunas generalidades. Yo sé que aquí hay personas que ya se van incluso tienen un periodo, tal vez hasta 2 periodos. Muchas de las alcaldesas o vicealcaldesas, tengo ejemplos lindísimos, por ejemplo, de alcaldesas que han sido extraordinarias. Doña Alicia en Curridabat, doña Ilse en Guatuso, doña Elibet en Pocosí, doña María Rosa en Santa Cruz, no quiero ser, digamos, doña Catalina en Oriamuno, ¿verdad? Todas ellas han sido mujeres que han tenido que enfrentarse a esta materia. Se hace en equipo, obviamente, porque una autoridad política pues no solamente está dedicada al tema del presupuestario, pero esto es medular para saber cuántos recursos tenemos, cómo los vamos a distribuir, en dónde vamos a tener que endeudarnos, en dónde queremos, como somos las mujeres, levantar realmente algunas metas y cómo negociar, ¿verdad? Cómo negociar si somos vicealcaldesas o cómo negociar algunos programas nuestros o cómo negociar si somos alcaldesas con nuestros consejos municipales, igual las vicealcaldesas, pero generalmente los alcaldes son los que llevan adelante cada 30 de agosto, que es la fecha límite, llevar el tema del consejo. ¿Cómo hacemos alianzas las mujeres con la ciudadanía y con nuestras autoridades y nuestros mandos medios o el equipo, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema en donde yo diría que nos estamos aventurando a conquistar nuestros sueños para hacerlos realidad, obviamente nuestros cantones y nuestros compromisos. Muchas gracias, doña Marcela. Tal vez si empezamos, ¿cuál es el ABC del presupuesto municipal? O sea, ¿qué puntos relevantes del presupuesto son los que hay que conocer y que no podemos o no pueden las señoras pasar por alto? Muy bien, yo diría que hay al menos 5 elementos que uno puede irlos organizando, ¿verdad? Yo encantada luego para mandar material, lo que ustedes ocupen. Yo creo que hay que ir haciendo como una relativa traducción en 5 aspectos que son muy importantes. Como cualquiera que maneja su dinero a forma personal, ¿verdad? Uno sabe que tiene que tener ingresos para poder hacer gastos.
¿verdad? O la salida, que son en materia presupuestarias, señalados como gastos. Hay un término que es muy familiar, que se habla en términos no solamente de gobiernos locales, sino de gobiernos nacionales, que es el tema de la hacienda pública, ¿verdad? Incluso en la MUNI hay una comisión de hacienda, y esta comisión tiene un carácter en donde lo que abre o lo que abarca es todo lo referido a la cantidad de plata que le entra a la MUNI, que son los ingresos, y ahora vamos a ver a la cantidad de dinero que tiene que invertir, sea en que la MUNI funcione, en que la MUNI haga inversiones de capital, no solamente red vial cantonal, edificios, o tenga que cubrir, digamos, alguna alianza con el gobierno central. Luego está todo lo referido, cuál es el marco jurídico que cobija para cada 5 que uno mete en el presupuesto de una municipalidad, hay un reglamento, una directriz o digamos una ley que orienta esa tarea. Obviamente es muy importante conocer, y ahora lo separo porque el tema de endeudamiento, aunque sale como parte de los egresos, a mí me parece importante que lo conozcamos. Obviamente también hay un tema de rendición de cuentas y tenemos, por lo tanto, esa hacienda pública o esa hacienda del gobierno local, entonces tiene también un componente, no es un fin en sí mismo a la hora de que nosotros vamos a hacer un presupuesto, que es lo primero que hacemos. Bueno, ¿y cuánta plata puedo gastar y en qué? Entonces ahí está todo el tema de los ingresos. Esos ingresos están dados por el impuesto de bienes inmuebles, y ahora vamos a ver cómo cada uno de estos ingresos que financia está dado también por las patentes, ¿verdad? Que son, digamos, el mecanismo más flexible a veces con el que contamos, está dada por el cobro de los servicios, tarifas, todo el tema de recolección de basura, a los municipios que manejan, que creo que son 28 acueductos, bueno, todo eso cae en el tema de tarifas. Está todo lo que tiene que ver algunas veces con otras actividades lucrativas, todo lo que tiene que ver con el cobro de arrendamientos, como mercados municipales, cementerios entran obviamente en el tema de servicios. Y luego tenemos que tomar en cuenta que todos esos ingresos que están distribuidos por diferentes fuentes se distribuyen por un tema de gastos o egresos, ¿verdad? Esos gastos o egresos pasan, está dividido el presupuesto de la MUNI por al menos 4 programas. El primer programa tiene que ver con todo lo que es el gasto administrativo para que la MUNI funcione, desde salarios hasta lo operativo, gasolina, todo lo que son, digamos, gastos que tienen que ver con operatividad de la municipalidad. Y tenemos en ese sentido también gastos de capital, algunos financiados por transferencias del gobierno central, como es la ley 9329, que lo que hace es trasladar recursos para que podamos hacer o mantener la red vial cantonal, o en el caso de algunas munis, los impuestos al banano, el impuesto de salida, los impuestos que podemos señalar al cemento, en el caso de Avangares y, bueno, y la Intendencia de Colorado, más el tema de Cartago. Estos son algunos ingresos. También hay ingresos que se financian por medio de transferencias. Y todos estos ingresos y la parte de los egresos, uno tiene que tener un equilibrio, ¿verdad? Y ahí entra muy importante para mí todo el proceso presupuestario, está como entender este ABC que vos decís y también un proceso de negociación. Toda esta, digamos, sentido de en qué gastamos la plata, cómo la gastamos, a través de cuáles programas, obviamente tiene que tener una visión y no podemos dejar de observar el gasto o los ingresos de una MUNI, que es una proyección que se va a hacer a lo largo de un año. Es decir, ahora quisiera que tocáramos un momentito la situación de la caída de ingresos de las MUNIs en el caso de la crisis sanitaria o la emergencia sanitaria que tenemos y cómo ha esto impactado, ¿verdad? Para todo siempre hay solución, pero esa proyección de gastos que vamos a hacer, esa proyección de inversiones, cómo vamos a distribuir ese dinero, tiene que estar precedida por lo que podemos llamar
es la planificación. Esto es súper importante porque es la visión de cómo vamos a hacer nuestras metas, nuestros sueños, nuestros acuerdos, nuestro plan de gobierno, el que prometimos, cómo lo vamos a hacer realidad. Y en ese sentido, todo el tema de la planificación de un cantón, pues está dividida en varias, digamos, expectativas. Está el Plan Nacional de Desarrollo, pero fundamentalmente para la parte local, está relacionada con el Plan Cantonal de Desarrollo. Ese es el acuerdo formalizado dentro de un gobierno local de los aspectos que van, casi siempre se hacen por 5 años, ahora están algunos teniéndose que renovar. Por cierto, el PNUD participó activamente en estas tareas en el pasado, y la idea es saber cómo ese plan, ¿verdad?, que vamos a tener de mediano plazo, puede concretarse año con año. ¿A través de qué mecanismo? A través del mecanismo de plan operativo, o el plan estratégico y el plan operativo anual, el famoso plan anual operativo, perdón, el famoso PAO. Una cosa que me parece muy importante, entonces tenemos presupuesto, cómo vamos a distribuir ese cacao para ver cuánto chocolate vamos a hacer. Eso tiene que ver con una visión consensuada, obviamente, en unos documentos que la municipalidad se ha permitido, ¿verdad?, recoger, mapear necesidades, poner metas, y esas metas solo se pueden operar a partir de que la gente de los equipos que tenemos en las MUNI, de cómo vamos a distribuir la cantidad de dinero, aparte de lo que es el plan de lo que podemos señalar para administrativo, para sostener el IES, ese personal, cuáles son las metas que hay que cumplir. Una cosa que me parece fundamental, Aiza, es todo lo referido a el marco normativo. Digamos, ahora podemos ver algunas de las leyes, pero tanto el tema de planificación como el tema del presupuesto está orientado a través de un marco, un bloque de legalidad que viene de lo general a lo específico, ¿verdad? O sea, tenemos la ley de administración pública, tenemos la ley de la ley de administración financiera y presupuestos públicos. El Código Municipal en su título 4 tiene un apartado que nos habla del tema de los presupuestos. Y un personaje que es muy importante aquí es la Contraloría General de la República, porque una vez aprobado el presupuesto, tiene que ir a la Contraloría. Ahora tenemos un tema de regla fiscal, por eso es tan importante ver como todo ese aparataje o bloque de legalidad que tenemos que ir ordenando en columnas, ¿verdad? Está el presupuesto, ese presupuesto tiene que responder a una visión, esa visión está normada por un marco general y por algunas leyes específicas. Cada una de las partidas, cada una de las acciones que hacemos en el presupuesto tiene que tener un respaldo, y luego viene, por supuesto, el tema de rendición de cuentas. Yo diría que en términos generales, tal vez ahora pues podemos profundizar a través de lo que son los programas presupuestarios y demás, o del procedimiento, pero me parece, Aiza, que una cosa que me gustaría es, digamos que ese es el orden. Tenemos un presupuesto, ingresos, egresos. Eso tiene que recoger una visión que es negociada, ¿verdad? Sobre todo el plan cantonal, a mí me parece de carácter estratégico, la visión estratégica de la MUNI, más toda la parte, digamos, el plan operativo anual. Y recuerden que el presupuesto va del 1 de enero, del 1 de enero al 30 o 31 de diciembre. Entonces, hay una serie de cumplimientos de evaluación que tienen que irse de alguna forma materializando, ¿verdad? Creo que cuando uno sabe que el presupuesto responde a una visión que está en el marco, que hay que ir conociendo una serie de lineamientos. Esto es muy importante, sobre todo las personas que ya están reelectas, pues saben, ya vienen familiarizadas con ¿verdad? Esa visión de lo que han venido negociando con sus consejos municipales, con el equipo de la alcaldía, con la ciudadanía, que es la principal en este caso. Quienes van a entrar, yo les recomiendo que lo tomen de alguna forma, que lo digieran, teniendo en cuenta esas, digamos, condiciones en donde también la Contraloría juega un papel fundamental. He tratado de ser general, pero me parece que el ABC es primero ordenarnos en los grandes
ejes para luego ir profundizando en cada una de las dimensiones de estos temas. Usted hablaba de los programas del presupuesto municipal. Háblenos un poquito de cuáles son esos programas y cuáles son las partes principales de estos programas que las señoras alcaldesas y vicealcaldesas deberían de conocer. Este es como se divide, ¿verdad? El presupuesto, está el programa 1, todo lo que tiene que ver con, y ahora lo voy a ir mencionando, con la parte de la dirección y la administración general. Está todo el programa 2, que son servicios comunitarios, son todos aquellos servicios que tiene la municipalidad en materia de competencia que dar. Estoy segura que todas las compañeras los conocen o tienen una idea. Está todo el programa 3, que es inversiones, y todo lo que tiene que ver con el programa 4 de partidas específicas. Yo tengo quisiera como hacer un punteo, ¿verdad? En el caso del programa 1, que se financia básicamente con ingreso corriente, porque es gasto corriente, con ingresos, sí, porque es gasto corriente. Nosotros lo que ahí observamos son todo lo que son planillas, todo lo que tiene que ver con la administración general de la municipalidad, ¿verdad? Y tiene que ver desde pagar todo lo que tiene que ver para que funcione la auditoría interna, todo lo que tiene que ver con los sistemas informáticos, todo el personal y todo el mobiliario que hay que estar a veces renovando, toda la vestimenta que tenga que invertirse, por ejemplo, en mantener una MUNI con un solo uniforme, o los compañeros que están haciendo aseo en vías públicas, o las personas encargadas de servicios municipales. Ese gran paquete para que la MUNI funcione, todo lo que tiene que ver incluso con el funcionamiento, el pagar la luz, pagar el agua, tener mantenimiento incluso en aquellos lugares que le pertenecen a la MUNI, ¿verdad? Todo eso está distribuido en el programa 1. Luego viene el programa 2, que es justamente es el programa donde se incorporan todos los gastos de los servicios que da la municipalidad, ¿verdad? Es decir, ahí usted distribuye todo lo referido al aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura, por ejemplo, si tienen terciarizada el servicio de la recolección de basura, todo lo que tiene que ver con la administración y el mantenimiento de los cementerios, todo lo que tiene que ver con acueductos, plazas, mataderos, e incluso los centros educativos que, por ejemplo, yo he observado en diferentes municipalidades, Santana, Curridabat, todo lo que tiene que ver con alumbrado público, alcantarillado, el mantenimiento, todo lo que tiene que ver con zona marítimo terrestre. Son alrededor de 31 servicios, ahora no, por un tema de tiempo. Y luego está el programa 3, que justamente tiene que ver con todo lo que son inversiones, ¿verdad? Aquí es donde se programa los dineros de la ley, por ejemplo, la transferencia de red vial cantonal, tiene que ver con obras marítimas, obras urbanísticas, instalaciones y otros proyectos. Esto tiene un nivel de detalle que podríamos ponerlo, digamos, como en una listita para que cada quien vaya teniendo, digamos, su check. Y luego viene el programa 4, que tiene que ver con todo lo referido a la distribución de partidas específicas, donde se incorpora, bueno, es una ley relativamente ya tiene sus añitos, la 7755, y pues ahí hay, esto lo que sostiene son financiamientos muy, digamos, muy determinados por la capacidad que cada municipalidad decida, ¿verdad? Por la ley de partidas específicas, distribuir los ingresos. ¿Cómo podríamos saber cuáles son las principales fuentes de financiamiento del presupuesto municipal, sobre todo en estos momentos en que sabemos que hay muchos lugares que pagan sus patentes y que están cerrados, ¿verdad? Entonces va a haber menos ingresos al presupuesto municipal. ¿Cuáles son esas fuentes de financiamiento en las que hay que poner más atención durante estos días?
A mí me parece que estás realmente tocando un tema que es fundamental y tiene que ver con, vamos a hacer una diferenciación y esto creo que tiene dos partes. Aiza, una tiene que ver con que muchas municipalidades planearon su proyección de cómo iban a cumplir sus metas a partir del dinero disponible y los compromisos, porque también mucho de este dinero se tienen que pagar créditos, ¿verdad? Esto está distribuido en el primer programa que le mencioné, el programa 1. Hicieron una proyección porque los principales ingresos fundamentalmente de carácter, digamos, más de flujo de caja, tiene que ver con impuestos, ¿verdad? Y en estos estamos obviamente metiendo toda la parte de, por ejemplo, de bienes inmuebles, que es uno de los recursos que está, digamos, que permite más la flexibilidad del gasto. Por cierto, ahora podemos hablar rápidamente del proyecto que las municipalidades y el régimen municipal ha presentado en la Asamblea Legislativa justamente para la flexibilidad del gasto. Pero en ese sentido, lo que está señalando es que se prevé una caída de los ingresos, porque tanto los impuestos de bienes inmuebles como lo que reciben las municipalidades por patentes, como sabemos, muchas de estas patentes son de carácter comercial, algunas para lugares como restaurantes, los bares que fueron cerrados, obviamente va a perder ese, digamos, ritmo de ingreso que venían teniendo. Hay lugares que incluso les resulta mucho más caro mantener abierto, entonces de ahí están cerrando. Es decir, esos ingresos, tanto de personas físicas como jurídicas o lugares comerciales, hay algunos que se mantienen, pues van a disminuir. Entonces, cuando vos señalás un tema que es de carácter, a mí me parece sensible, para llevar adelante las autoridades municipales y nuestras queridas mujeres que van a asumir este liderazgo, es que probablemente ese presupuesto va a haber que replantearlo en función de un presupuesto extraordinario. Es decir, hay dos formas de que usted puede ir modificando, ¿verdad? Ir ajustando si le mete más platita, menos platita al presupuesto. Una es a través de la presentación de, creo que hasta 3 veces, presupuestos extraordinarios que tienen la oportunidad las municipalidades de presentar en términos de que pueden aumentar o disminuir ingresos. Probablemente las MUNIs a partir de mayo empiecen a presentar algunos, o si no es que ya lo están haciendo, algunos presupuestos extraordinarios que tienen que ir a la Contraloría porque el dinero que dijeron que iban a recaudar y estaba proyectado no va a probablemente alcanzar el estimado, la proyección, la idea que tenían, la tendencia que usualmente las MUNI sabe que recaudan año con año. Esta vez no va a ser así. Entonces, esos recursos probablemente un presupuesto puede modificarse o por vía de presupuesto extraordinario por modificaciones, ¿verdad? Que es un traslado. Da la impresión, por lo que yo he escuchado de muchas autoridades locales, que lo van a hacer por la vía de presupuestos extraordinarios. Esto significa adicionalmente otra consideración, Aiza. Ciertamente, la caída de ingresos, incluso el establecimiento que están haciendo algunas municipalidades para darle moratoria de pago, no solamente a contribuyentes que son patentados, sino también a contribuyentes que es la persona, la señora, el señor, la familia que no va a poder pagar el recibo, para quien tiene acueductos, digamos, los servicios del agua o eventualmente la de recolección o otras tasas. Ahí está contemplado hacer una flexibilidad, pero ciertamente esto va a traer una consecuencia en materia de ingresos. Es notable, como bien señalás, que el presupuesto entonces va a tener que modificarse y esa visión y esa planificación que se venía gestando probablemente va a tener que tener una negociación. Y esto es la parte de la viabilidad política, el liderazgo con que, por eso tan importante saber cuáles son las aguas en que nos movemos en materia presupuestaria, desde los funcionarios dentro de la planilla, digamos, las tareas que tienen que hacer, van a ver y ya se han anunciado, incluso si no hay una consideración especial, porque
un término que se ha acuñado desde que se aprobó la ley de finanzas públicas, es el tema de regla fiscal, que hay un tope. Entonces hay una serie de consideraciones en donde esta condición coyuntural, pero más la tarea ordinaria que tiene que cumplir la MUNI, se resume muy fácil. Hay una caída de ingresos, se está haciendo el esfuerzo para que en Asamblea Legislativa pase una ley en donde le den posibilidad de flexibilizar el gasto. Es que, por ejemplo, que superávit libre que no se podía usar, se puede usar. El tema de que eventualmente podamos gastar la ley de bienes inmuebles, la famosa, el impuesto de bienes inmuebles, dice que se puede usar de esos recursos solo el 10% para gasto administrativo, que es el programa 1, todo lo que tiene que pagar la MUNI para que la cosa camine. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Aumentar hasta un 40%. El Código Municipal, que ese es otro artículo de este proyecto, señala que para gasto administrativo solo se pueda usar también un porcentaje que me parece que está en el 10%, que está proponiendo ahora que pueda gastar un 50%, mientras pasa esta condición y justamente las autoridades de los gobiernos locales le plantean a los diputados que sea durante el 2020 y 2021, porque existe esta condición de los ingresos, ¿verdad? Y cómo se distribuye anualmente esos ingresos para cubrir no solamente el funcionamiento y las competencias y la tutela de los derechos que tienen los ciudadanos para cumplir con los servicios, sino que además ellos cobran o de alguna forma reciben ingreso a partir de una declaratoria, por ejemplo, en el caso de los patentados del año anterior. Cuando uno habla, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Y ve que hay una serie de objetivos que Costa Rica, digamos, tradicionalmente su institucionalidad ha llevado adelante, por ejemplo, el derecho a que nadie se quede atrás. Las municipalidades en esto van a jugar un papel fundamental en materia de desarrollo, no solamente esa planificación, ese acuerdo o ese pacto con el cantón, con sus ciudadanos a partir del plan cantonal de desarrollo, sino además el cumplimiento de sus objetivos necesita recursos. Ellos están planteando que para reactivar la economía, porque recuerden que esta, digamos, pandemia tiene dos caras, a veces de mucha incertidumbre, porque una es la crisis sanitaria y otra tiene que ver con toda la reactivación económica. Muchas municipalidades hacen obra importante, que eso está clasificado en los otros programas o por las transferencias de gobierno central, y cuando uno observa los objetivos de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, con lo que nos hemos comprometido a nivel de los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos, ¿verdad? Y hay una serie de tareas en donde la MUNI ocupa esos recursos, planificarlos, que ciertamente en estos 2 años, Aiza, se van a ver. Yo diría que por eso es tan importante, y yo celebro tanto que ustedes abran espacio, porque va a depender de cada 5 de cómo lo logremos distribuir, ¿verdad? Las municipalidades no pueden endeudarse para gasto corriente, es decir, para mantener una serie de infraestructura, para sostener sus servicios. Por lo tanto, estamos en una muy bonita oportunidad que nos dice, bueno, con el dinero que tenemos que ver qué hacemos, pero ciertamente van a haber menos ingresos. Entonces, ¿cómo hacemos para cubrir una serie de tareas que nos habíamos propuesto? Pues probablemente hay que replantearlas sin perder el norte de los compromisos, de ese pacto con el cantón, de ese pacto con digamos, el gobierno de la República, de sacar temas importantes de desarrollo adelante, o ese gran pacto, ¿verdad?, que estamos teniendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias, doña Marcela. Les recordamos también a las señoras participantes, alcaldesas y vicealcaldesas, que ya pueden empezar a hacer sus preguntas a través del chat para que tengan la oportunidad de que doña Marcela las responda. Tal vez esto que decía usted de priorizar, o sea, cómo mapear cuáles son las necesidades urgentes en este momento de las comunidades de mi cantón,
versus otras que pueden irse quedando de lado dadas las circunstancias actuales. O sea, cómo hacer un mapeo efectivo para ver los pocos recursos, los recursos más escasos que tenemos, cómo asignarlos de acuerdo al presupuesto o de acuerdo al plan cantonal estratégico de cada municipalidad. Sí, yo, y te agradezco mucho porque en realidad uno aquí con la tecnología, ¿verdad? Siente que pierde un poquitito y como básicamente no las veo a todas, en realidad yo esta oportunidad quisiera en esta pregunta dirigirme a las alcaldesas, a las vicealcaldesas en general, diciéndoles lo siguiente. Creo que para quienes están familiarizadas, aquellas personas que de una u otra forma ya vienen con una experiencia, me parece que hay una primera tarea. Vamos a dirigirnos a ustedes, señoras vicealcaldesas, alcaldesas, en el siguiente espíritu, ¿verdad? Muchas de ustedes conocen qué es lo que se ha planificado, cuál es la visión, en donde las poblaciones son mucho más vulnerables, en donde ustedes han hecho negociaciones incluso con el gobierno central para poder establecer, en el caso de los secudis, en el caso de los recursos para algunos programas sociales, el levantamiento de información que tengan con, por ejemplo, la población adulta mayor, la población con discapacidad, que se nos queda a veces tan desdibujada por una condición tan compleja, las mujeres de su cantón, ¿verdad? Esas mujeres emprendedoras que ustedes conocen en cada uno de los distritos, esa relación con las autoridades de las asociaciones de desarrollo, que casi todas son mujeres. Yo creo que aquí hay una enorme y lindísima oportunidad de saber, primero para quienes diríamos, se van a reelegir, pues tener una lectura de qué fue lo que pensaron para el presupuesto 2020, cuál es la realidad en una condición de algunos de los cantones que realmente es traumática, la pérdida de empleo y cómo algunas poblaciones también están siendo vulneradas. Obviamente el gobierno de la República está haciendo un esfuerzo importante a través de ayuda humanitaria en el caso de la Comisión Nacional de Emergencia y el bono proteger, pero sabemos que esto no es suficiente. Ustedes conocen a las mujeres que están en cada uno de sus distritos o lideresas que de una u otra forma pueden tener una escucha, ¿verdad? En estos días que estoy segura, y yo estoy aquí hablándolo en términos generales, les han tocado a ustedes la puerta para poder tener la lectura de cómo en el próximo presupuesto extraordinario van a lo que diríamos establecer cómo echarle un ojo. Probablemente quienes están acompañados de los alcaldes, pues que toman la decisión junto con el resto del equipo, pues esto es como una oportunidad como para hacer un sondeo más estratégico de las necesidades más apremiantes. Yo no quisiera, digamos, entrar como en detalle porque cada una de las comunidades, me parece, de los distritos que ustedes conocen a esas lideresas, pues tienen su particularidad. Pero yo creo que es una oportunidad para abrir una gran oreja de Costa Rica, que Costa Rica tiene en su ADN que tiene que ver con esos balances, ¿verdad? Para las compañeras nuevas, para la alcaldesa y vicealcaldesas que van a ejercer por primera vez, no sé cuántas de ellas hoy nos acompañan, ¿verdad? Yo diría lo siguiente, miren, y esto es por una vivencia propia de una institución que maneja ¿verdad? Un presupuesto también. Yo creo que uno primero tiene que empaparse, tiene que hacer una lectura. Muchas de ustedes son extraordinarias. Ahora recuerdo, me ha impresionado la la vicealcaldesa que va para Río Cuarto, ese cantón número 82, no sé si estará por aquí. Me ha impresionado la capacidad tan ágil de manejar toda la nueva realidad. Pues muchas de ustedes, esta es una oportunidad, primero que todo, para saber dónde está, qué fue lo que presupuestó la alcaldía que está cerrando en estos días, qué fue lo que aprobó, cómo estuvo, ¿verdad? Primero como ver dónde
fue que distribuyeron los recursos. Siempre hay un mando medio que es el que más maneja. Pidan varias opiniones, incluso si tienen una buena relación con el alcalde o las autoridades anteriores, consúltenle, familiarícense con eso y familiarícense de por qué se distribuyó así, ¿verdad? Yo les diría que se tomen unos días, ustedes sabrán cuánto, no se dejen presionar, ustedes se toman sus días, que nos surge que esto y que lo otro, sí, pero siéntanse seguras de que al menos ustedes tienen un primer mapeo general. Y obviamente, acto seguido, el margen que ustedes observen según los ingresos disponibles en el mismo ejercicio anterior, de saber dónde el cantón, dónde el distrito, porque es que esa unidad político-administrativa que se llama cantón, en realidad alberga poblaciones que solo ustedes que tuvieron que caminar, ¿verdad? Distrito a distrito para estar donde están, saben cómo está viviendo la gente. Y yo creo que es desarrollar esa otra gran oreja, ¿verdad? Que además es un proceso lindísimo porque la gente cuando se siente tomada en cuenta, no solamente por la Comisión Local de Emergencia, cuando se siente tomada en cuenta, y eso yo lo he leído, que Costa Rica se ha caracterizado y yo he señalado que la democracia costarricense se asienta justamente en los gobiernos locales, porque ese sentido de arraigo, pertenencia y comunidad la podemos, digamos, materializar en el sentido más solidario que una municipalidad, que en muchos casos la MUNI es, sobre todo fuera del gran área metropolitana, la que alberga, ¿verdad?, la mayor institucionalidad, aunque haya una Comisión Nacional de Emergencias, o local de emergencias, perdón, que sea interinstitucional, y Costa Rica se ha acostumbrado a manejar emergencias de carácter, sobre todo meteorológico o, ¿verdad?, o natural, en el caso de los temblores, terremotos. Esta es una emergencia que es una gran oportunidad para que ustedes con ese liderazgo, con ese recorrido que hicieron distrito a distrito, puedan desarrollar esa otra gran oreja, puedan hacer equipo con sus alcaldías, negociar con sus regidores para que la distribución de las necesidades estén lo mejor representadas. Me dirá una que otra alcaldesa, vicealcaldesa, regidora, síndica, hagan una gran alianza con sus síndicos, no importa el partido político, porque estamos en un momento en donde yo creo que incluso vamos a renovar esos votos institucionales que ustedes representan. Es que es realmente muy importante, porque no es solamente la distribución de los ingresos, ¿verdad? Entonces, una vez que uno más o menos sabe cómo están los numeritos, ya le contaron cómo está la cosa, más o menos, pues yo sé que aquí falta un poco de profundidad, pero podemos acompañar un proceso, se los ofrezco a los patrocinadores para ir de la mano casi, ¿verdad? Tratando incluso regionalmente. A mí me gusta mucho trabajar de forma regional porque los ingresos de las MUNIs de cantones centrales, por ejemplo, de provincia, no es igual a los de los costeros o los fronterizos. A mí me parece que aquí no hay que hacer diferencias, sino más bien apalancar, ¿verdad? Entonces, esa forma, diría yo, tanto para ustedes de cómo empezar, no se angustien, todo el país está viviendo la misma situación. Yo no digo que sean insensibles, sino cojan la información, porque a veces uno por correr, ¿verdad? Sobre todo quienes a veces ingresamos por primera vez, podemos perder detalles, y las mujeres en eso somos extraordinarias, o sea, logramos leer hasta donde, ¿verdad? Donde por intuición a veces decimos, nos parece que hay que poner más atención. Entonces, Aisa, yo creo que tendría que señalar que ese mapeo de necesidades en esta coyuntura, para convertirlo en un procedimiento formal, como puede ser la modificación de un presupuesto extraordinario, pasa por, dependiendo de si la persona se ha reelecto o se va a incorporar por primera vez, y fundamentalmente saber cómo se distribuyó, preguntar por qué se hizo así, ver cuál es la posición del Consejo Municipal, ganarse el músculo con los regidores y regidoras, obviamente, pero fundamentalmente ustedes que conocen a sus síndicos y a toda ese gran tejido que hay con las asociaciones de desarrollo, y generar,
yo no diría que tal vez como una ruta crítica para ir repartiendo las cargas. Obviamente el gobierno central tiene una gran responsabilidad, la Comisión Nacional de Emergencias está haciendo un esfuerzo, no suficiente, pero está haciendo un esfuerzo para involucrarse en todo lo referido a ayuda humanitaria, alimentos, queriendo incluso dar créditos a las comunidades, ¿verdad? Es decir, a los supermercados y algunos lugares más, tenemos todavía grandes vacíos, pero estamos trabajando en eso. Y viene la parte que a mí me parece más retadora, que tiene que ver con la reactivación económica. Van las señoras alcaldesas y vicealcaldesas a estar en ese reto del que venía usted hablando, doña Marcela, del cómo distribuir los recursos, cómo reactivar y darle dinamismo a la economía de los cantones, pero también no hay que correr y usted lo decía, hay que tener cuidados. Sí me gustaría que nos hablara de los cuidados o de la normativa que debe de conocerse a la hora de ejecutar un presupuesto para caer en procesos administrativos, qué sé yo, hasta penales, que en ocasiones hemos visto en municipalidades, tal vez por falta de conocer esa normativa que no debemos brincarnos. Vea, yo podríamos señalar lo siguiente. Número uno, para mí hay una ley o un marco normativo que toda autoridad, no solamente la local, sino además cualquier persona que está en la función pública tiene que revisar, que la ley de enriquecimiento ilícito. A veces por falta de información uno quiere ayudarle a una persona y hace un trámite y no se da cuenta que en la ley de enriquecimiento ilícito hay una serie de comportamientos, diríamos, normados de lo que uno puede o no puede hacer. Obviamente está la ley de administración pública, acuérdense que fundamentalmente el espíritu de esa ley es que las y los funcionarios públicos, seamos o no de elección popular o sean o no de elección popular, solo pueden hacer lo que está estrictamente estipulado en la ley. Creo que tienen que tener algunas, y nosotros hemos estado dando capacitaciones junto con el resto del régimen sobre el marco normativo, todo lo que tiene que ver con contratación administrativa y la posibilidad de poder, diríamos, tener esa ruta en donde son como las, ¿verdad? Más el código municipal, obviamente, pero yo diría que son al menos esas 4 en materia presupuestaria. Ahora, para cada una de las orientaciones que tiene el presupuesto municipal, tiene que haber un respaldo de un reglamento o una ley, ¿verdad? Cada una de ellas, por eso señalaba, por ejemplo, en el caso de bienes inmuebles que financia el programa 1 del presupuesto de gobierno central, ahí se especifica cuánto se puede gastar. Por eso ahora queremos empujar el régimen municipal a que pueda aumentar el gasto corriente. Solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Hay algunos de los impuestos, en la ley 8114 y 9329, que es para red vial cantonal, dice, para mí ese es uno de los avances más interesantes en presupuestos participativos, pero más allá de eso, dicen que sí y en que no se puede gastar. Entonces hay que conocer que hay algunas leyes relacionadas. Mucha de esa información está obviamente disponible para no entrar caso por caso. Ciertamente merece su detalle, pero ustedes, alcaldesas y vicealcaldesas, saben, se han manejado y si no, está el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, está, yo sé que la Unión Nacional de Mujeres Locales, la Red de Mujeres Municipalistas, la misma NAI, donde tenemos alcaldesas representadas, las intendentes, ¿verdad? Tenemos una serie de instancias donde podemos ir haciéndoles referencia, pero ciertamente el secreto, Aiza, es conocer al menos esto, bueno, obviamente la ley de presupuestos públicos, pero conocer en materia para saber dónde está el límite de mi ética y mi comportamiento y no irme a la carrera o que alguien me embarque, estas 4 cosas deberían o deberíamos de ayudar a digerirlas juntas para también, junto con la especificidad de los presupuestos, saber cuál es la ruta más apropiada, pero esto es el básico.
Muchísimas gracias, doña Marcela, muy explicativo y muy valioso todos sus comentarios y sus recomendaciones sobre la elaboración, el monitoreo y el control del presupuesto municipal. Ahora le doy la palabra, le doy el pase a doña Leonor Gutiérrez de Voces Vitales para que haga la despedida. Muchísimas gracias, Marcela. Estamos muy agradecidas con tu charla el día de hoy. Esta charla representa el cierre de un camino que tenemos ya un par de meses de haber iniciado con este grupo realmente tan valioso y tan lleno de buenas ideas y de compromiso de estas 30 mujeres alcaldesas y vicealcaldesas. A lo largo de estas 11 sesiones hemos tenido la oportunidad de conocerlas, también hemos hecho otros talleres y otras actividades que nos han permitido ver que su compromiso es muy profundo y que están realmente listas para enfrentar el reto que implica tener este gobierno local en este momento histórico para el mundo. Y las intervenciones como la suya lo hacen todavía más real. Me gustó muchísimo el énfasis que puso en cómo ese conocimiento fino de lo que está ocurriendo en las comunidades es un conocimiento que solamente se adquiere cuando una tuvo que salir a la calle a conocer a las personas y a entender cuáles eran esas realidades de las otras que viven en tu cantón. Así que agradezco muchísimo. Quiero darle las gracias a todas las participantes. Quiero personalmente agradecer muchísimo al equipo de Voces Vitales que se ha mantenido estoico a lo largo de todo este proceso, porque obviamente la crisis nos ha movido mucho a todas. Quiero agradecer especialmente a Aurora Camacho del PNUD y a Juliana Cibaja del INAMU, quienes han sido nuestras compañeras en todos estos webinars y se encuentran con nosotras conectadas el día de hoy. Y quiero agradecer principalmente a todas las participantes, no solamente agradecerles por estar aquí, sino agradecerles como ciudadana el que se hayan echado al hombro esta gran responsabilidad. Y les digo con una gran alegría en mi corazón que sabemos que lo van a hacer muy bien. Y muchísimas gracias a Ixa Saborío, que es otra de nuestras grandes compañeras. Gracias a ella y a su trabajo profesional en comunicación, las entrevistas quedaron definitivamente de otro nivel. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien. Mañana tenemos el taller de comunicación no violenta, liderándome desde la comunicación no violenta a partir de la 1:30 de la tarde. Las esperamos a todas. Muchísimas gracias y que tengan muy linda tarde. Hasta luego. Gracias.